Juan Miguel, pues arrancamos. Buenos días, mi nombre es Alberto Pérez. Como os decía, soy el responsable de la unidad de negocio Big Tech. Es la unidad en la que se engloba Nutanix y es una unidad dentro de Exclusive Networks, de Exclusive Group, dedicada al Data Center Transformation. Arrancamos hace 3 años con una idea muy revolucionaria para Europa y especialmente para un país tan conservador tecnológicamente como es España. Y bueno, en ese arranque arrancamos sobre todo inicialmente con este producto, con Nutanix. Es nuestro vendor estrella y es un poco la piedra angular sobre la que gira nuestra propuesta, la cual pues bueno, tiene un formato un poco especial, porque no solamente hemos metido logotipos en un portfolio, somos distribuidores, pero somos un distribuidor un poco especial, sino que intentamos darle una lógica a ese portfolio de cara a que lo que os ofrezcamos sea bastante coherente, tenga un valor en sí mismo y, bueno, pues en un momento dado adquiráis más de uno de nuestros productos porque esa lógica es bastante aplastante. La lógica es un stack de data center, es un stack que, como os comentaba, gira un poco alrededor de Nutanix, por lo tanto os podéis imaginar, es un stack que es software defined, lo que sea, software defined data center, en donde nuestros fabricantes tienden a colaborar entre ellos o con productos que no están incluidos en nuestro portfolio. Por supuesto, es una solución o es una propuesta modular en donde si mi capa de red no coincide con la capa que tenemos nosotros, pues no pasa nada, es perfectamente viable. Y tratamos que sea agnóstico tanto a hipervisor como a formato de data center. Ahora mismo no tenemos nada claro, el líder sigue siendo VMware, pero no tenemos nada claro lo que vamos a tener en 2 o 3 años, con lo cual casarnos por productos uni hipervisor pues no parece lo más inteligente, es como cerrar puertas al campo. Y por otro lado, en paralelo pasaríamos a ser agnósticos también de la distribución que tengamos. Quien más, quien menos tiene 2 data centers replicados entre sí, o tiene un formato híbrido con un servicio de cloud pública integrado y replicado mi data center principal. Podría ser 100% público, podría ser de 1000 maneras distintas y nosotros tratamos de poder cubrir todos esos entornos para que vosotros seáis los que escogéis vuestra arquitectura y no la adquisición de un determinado producto que sea mandatoria a la hora de rediseñar absolutamente todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentamos hacer algo muy web scale, es decir, como hoy veréis con Nutanix, que crezca de manera totalmente horizontalizada todo lo que necesitemos, ya sea mucho o poco, tengamos cabida en nuestro portfolio, tenga cabida en cualquier tipo de organización. Por otro lado, me asegure rendimientos y por otro lado, pague solamente lo que uso, hago un pago por uso o un pay as you grow, paga a medida que crezcas, de manera que tu inversión financiera no se inmovilice de arranque por 5 años, sino que vayamos poco a poco adquiriendo nuevas piezas a medida que nos hagan falta. Casi trabajaríamos por proyecto y evitaríamos el exponer una inversión alta a 5 años vista cuando sabemos que nuestras tecnologías en el siglo XXI pues apenas van a durar 2 y medio. Los fabricantes se tendrán que ir reinventando todos los días y adquirir yo un producto que va a estar obsoleto en 2 años pues no parece algo especialmente inteligente, ¿no? De esta manera entramos, digamos, ya de lleno. Si alguien quiere ver el portfolio o que le cuente un poco en qué consiste esta idea, lo sacaríamos en un webinar aparte. Hacemos habitualmente webinars y demás, con lo cual os invito a que contactéis conmigo y hagamos cualquier cuestión que os pueda ser de ayuda, ya sea revisar portfolio, revisar alguno de los productos específicos o lo que queráis. Hoy vamos a hablar de Nutanix. Tengo el placer de dar esta charla una vez al mes, una vez cada 2 meses e intentar pues dar el mensaje básico de Nutanix con algunas de las novedades que van incluyendo en las nuevas versiones. Ha habido lanzamiento de versión hace muy poquito, con lo cual tengo todavía muchas funcionalidades y muchas novedades pendientes de meter en esta presentación, pero bueno, ya el último día di algunas pinceladas,
con lo cual se va alargando poco a poco este webinar, pero vamos incluyendo algunas mejoras. Paradme en cualquier momento, lanzáis ruegos y preguntas y no obstante al final de todo esto trataremos de hacer una ronda en la que me preguntéis abiertamente cualquier cosa que necesitéis. Mi correo electrónico no está por aquí, es aperez@bigtech.com y tenemos una cuenta de Twitter que será un placer compartir con vosotros, que es @bigtech_es. Solemos ser bastante activos, creo, entonces hay novedades de todos los productos que llevamos y de algunas cuestiones que nos parecen relevantes en este nuevo data center que estamos inventando, ¿no? Arrancamos, como os decía, Nutanix, su claim es Making IT Infrastructure Invisible, es decir, vamos a hacer que la infraestructura de TI sea invisible. El motivo principal es sencillo y es porque la infraestructura no me genera un solo euro, solo me genera dolores de cabeza y limitaciones, pues lo que pretende Nutanix es quitarse todos esos dolores de cabeza y todas esas limitaciones para que de verdad vosotros os podáis orientaros a negocio, es decir, a capa 7, a vuestros aplicativos más críticos, asegurando que lo que hay por debajo va a funcionar, va a dar el rendimiento oportuno y apenas va a requerir gestión tanto operativa como de troubleshooting cuando tengáis un problema. Entonces, si consiguiésemos esa panacea, pues el hito estará conseguido, ¿no? Básicamente, más que nunca, el negocio depende del TI. Parece que lo tenemos muy claro y si vamos a cualquier charla de cualquier fabricante grande, pues nos hablará de Uber, nos hablará de Amazon, nos hablará de un montón de negocios que están transformando el modelo de negocio radicalmente, pues basándose en una propuesta tecnológica. A mí me gusta hablar por cercanía de Car2Go, empresa local, está en Madrid posicionada, hemos sido de las primeras ciudades en tener un servicio Car2Go y eso de que tú puedas alquilar un coche sin ni siquiera tener que hablar con una persona, que simplemente con una app puedas hacer uso de eso, de un coche que te espera a la puerta de tu casa y te lleva en el entorno interno de Madrid por un precio muy agresivo, pues realmente ha reventado el negocio, tanto del transporte personal, podríamos ya hablar del taxi, incluso de Uber y de algunas opciones del estilo, como del negocio del renting. Ya el alquilarme un coche, si resulta que va a ser para un uso muy limitado dentro de Madrid Capital, pues a lo mejor ya no sale a cuenta. Básicamente ese modelo de negocio, lo más aplastante es cómo podemos acceder a su servicio con un aplicativo que, bueno, pues me da un código y puedo abrir incluso el coche y hacer uso de él sin necesidad de recibir unas llaves. El negocio, en este caso, se ha apoyado completamente en el TI para reventar a su competencia. Y esto lo empezamos a ver en todos los ámbitos de negocio prácticamente a nivel internacional. ¿Qué requisitos va a tener esta nueva orientación? Pues hombre, lo primero, perdonadme, hay alguien como Juan Miguel que dice que no se oye. ¿Me podéis confirmar si se oye o no el resto? A mí me figura aquí como que todo es correcto. Ya se oye. Ah, perdona, gracias Juan Miguel, supongo que habrá sido un microcorte. Espero que no hayas perdido mucho. Como os decía, a medida que hemos hecho esta apuesta paulatina por la tecnología como cambio de modelo de negocio o como base del cambio, pues han empezado a surgir los problemas. Parece muy obvio hacer un aplicativo para iPhone y Android y con esto pues empezar a trabajar en ese nuevo cambio, en ese nuevo paradigma de negocio basado en el TI, pero lo que no parece tan obvio es el diseñar las infraestructuras para soportar dichos aplicativos y dichos cambios, cuando en muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué éxito o qué impacto va a tener en el mercado. Entonces, claro, nos ponemos a hacer dimensionamientos de infraestructuras, nos tiramos lógicamente por la virtualización, esto ya parece que es un estándar de facto y todos lo asumimos, pero lo que no tenemos nada claro es ¿y para cuánto? ¿Para cuántos usuarios? ¿Con qué momentos pico vamos a tener de peticiones en un momento umbral? ¿Qué aspectos de negocio pueden trastocar esas mediciones? Sino que le pregunten a Tita Ticket cada vez que viene Metallica o que viene a CDC.
Y el motivo es porque es muy difícil tener un patrón de comportamiento, todo es global y de esa manera pues muy masivo en un momento punta, y nuestras infraestructuras no están preparadas para eso porque son muy rígidas. Entonces, hace años pasamos de servidores standalone sin virtualización a un modelo virtualizado con un enfoque de almacenamiento compartido, de manera que podíamos tener múltiples hosts tirando del mismo pool de storage y con máquinas virtuales que se movían por ese pool de servidores gracias a vMotion, Storage vMotion, tener las capacidades de HA y FT para tener alta disponibilidad y mayor resiliencia. Todo esto era maravilloso y nos cambió la vida, pero resulta que las promesas de VMware, pues resulta que aunque se han cumplido, han tenido mucha letra pequeña. La letra pequeña básicamente es debida a esa arquitectura que habéis visto, que estáis viendo ahí, y que, bueno, pues que VMware tuvo que decidir o asumir porque no había grandes alternativas tecnológicas en aquel momento. Hace 15, 16 años de esto, y básicamente necesitaban, ellos prometían una visión global del data center desde una sola consola, que era vCenter, que es vCenter, y múltiples nodos de computación y un almacenamiento masivo en donde meter las máquinas virtuales. Básicamente la única condición es que ese almacenamiento tenía que estar disponible a todos los nodos para, si caía un nodo, pues que otro nodo pudiese levantar esas máquinas virtuales o incluso asumir con fault tolerance el que no se llegara a caer siquiera el servicio oportuno, a pesar de que haya caído un nodo de computación. En aquel momento hicieron un análisis y solamente se podía asumir un modelo que ya estaba testado, que era el clúster de base de datos. Esta arquitectura no fue diseñada por VMware, sino asumieron vía Fiber Channel y SAN una arquitectura de clúster de base de datos. Funcionaba y funcionaba razonablemente. Esto luego ha ido evolucionando hacia un modelo en NAS con switches Ethernet y la cosa ha ido hasta la fecha razonablemente bien. Handicaps. El primero es que había que aprender un montón de cosas. Nosotros, yo recuerdo cuando hice los cursos de VMware, realmente temas de virtualización había un par de ellos. Todo lo demás eran temas sobre la arquitectura que teníamos que heredar. Teníamos que aprender bastante de almacenamiento, saber lo que era una LUN, lo que era un SARE, lo que era SCSI y SCSI NFS, protocolos de acceso al almacenamiento, un montón de cosas que bueno, pues nos han obligado bastante a aprender. Después tuvimos que aprender sobre comunicación, ya sea Fiber Channel o sea Ethernet, de acceso a storage, que es una comunicación un poco más compleja. Pero también nos hacía falta saber algo de redes, pues para publicar los servicios y bueno, lograr que toda la arquitectura VMware hablara entre sí. Después tuvimos que aprender algo de computación, porque ya fueran servidores de caja de prisa o fueran Blade, cada fabricante tiene su letra pequeña y su intríngulis. Configura un HBA, asegúrate de que no tenga incompatibilidades, y subíamos hasta la capa de virtualización, en donde si teníamos modelos homologados por la HAL de VMware, pues bueno, pues la cosa ya tiraba y instalábamos VMware y empezábamos a funcionar. Claro, os acabo de hacer una descripción muy rápida y ya os he metido una carga de densidad alta. No fue culpa de nadie, tecnológicamente no podíamos hacer mucho más. Si hubiese querido hacer algún modelo de replicación entre nodos y trabajar con discos locales, las redes Ethernet de aquel momento tenían latencias todavía muy altas, era fácil que tuvieran de 20 a 30 milisegundos, con lo cual replicar un oracle de un banco en tiempo real, pues aquello generaba una ventana de error alto, y esa ventana, pues esa ventana de replicación podía hacer que mi base de datos se corrompiera si intentaba levantarla en otro nodo, ¿no? El tema no ha sido sencillo, pero bueno, ha funcionado, lo hemos llevado como hemos podido, pero resulta que a medida que las aplicaciones se han vuelto exigentes, este modelo ha empezado a dar problemas. Ya no solo es pesado de diseñar y pesado de gestionar y pesado de desplegar, sino que es que ya hay ciertas carencias en este modelo que va a hacer que si estamos hablando de un data center del siglo XXI con aplicaciones exigentes y posiblemente con formato de cloud en muchos de nuestros casos, pues bueno, va a ser difícil de justificar y de gestionar este modelo,
por una serie de motivos que pasaré a contaros ahora. Por supuesto, esto a la hora de crecer es más tedioso aún, porque puedo crecer enteras con facilidad, es solamente cuestión de poner un baúl más de discos en nuestra cabina, pero cuando de verdad queremos crecer en performance, en lecturas y escrituras por segundo, en IOPS, la cosa ya no es tan trivial y suele generarme necesidad de comprar más cabinas, con lo cual la complejidad del escalado es importante. Vamos a dar un pasito para adelante y vamos a analizar esto. Básicamente, a la hora de comprar es complejo, por todo esto que os comentaba, múltiples capas, múltiples vendors, múltiples soluciones, múltiples licencias, múltiples letras pequeñas y una oferta de tres hojas, ¿no? Despliego y me lleva semanas porque tengo que actualizar cada componente, ver compatibilidades entre ellos, siempre hay algún pequeño problema sobre la marcha y me lleva tiempo. Me pongo a gestionarlo y tengo que saber de cada una de esas capas, de cada uno de esos fabricantes, y esto no es sencillo. Yo lo único que quería era provisionar servicios, es decir, estaba pensando en capa 7 y como mucho capa de hipervisor, pero es que he heredado 1, 2, 3, incluso 4 productos por debajo con sus propios problemas y sus propias gestiones. A la hora de escalar, como os decía, no es sencillo, sobre todo en IOPS, en capacidad real de lecturas y escrituras por segundo. Cuando una máquina crece, le meto más teras, no pasa nada. El problema es que cuando una máquina pasa a requerir más rendimiento, posiblemente porque he hecho un upgrade de la solución y la nueva versión hace maravillas de reporting y pica mucho más disco, voy a sufrir de lecturas y escrituras por segundo. Las cabinas no crecen fácilmente ahí, porque al final las controladoras de la cabina normalmente suelen ser 2. Si me voy a una cabina de más de 2, una multicontroladora, son productos caros de alto nivel. Si me quedo en la de 2, hacer crecer el buffer no es sencillo. Puedo llegar a estar en el límite de buffer, con lo cual tampoco me lo permiten, y al final me tengo que comprar almacenamiento adicional, como veríamos en el dibujo. Y por último, y lo más doloroso, es que dentro de la gestión entra el soporte. Cuando tengo una incidencia, mi incidencia no es trivial. Normalmente veré que un servicio va lento o un servicio sufre algún tipo de situación anómala cada cierto tiempo. Intentaré analizar y hacer un workaround, y resulta que analizar la incidencia es bajar a bajo nivel del almacenamiento, analizar todas las capas, pasar por la capa de red de storage, ya sea una u otra, revisar servidores, revisar dimensionamiento de la máquina virtual y revisar que la capa 7 de verdad no tenga algún problema. Claro, tengo que saber mucho y tengo que hacer un proceso que no es nada sencillo. Parece que vuelve a no oírse. No sé si alguien puede verificarlo aparte de José Antonio. En principio estoy conectado por teléfono, ni siquiera dependo de la cobertura. Deberíais de estar escuchándolo bien. Mira, a ver, ahora son microcortes, ¿no? Marta oye, Óscar oye. No sé, Juan Miguel, si ves que tiene microcortes, seguramente sea de la comunicación. Supongo que estarás conectado por TCP/IP. Te recomiendo que cojas el teléfono, llames al número que te indica por aquí en el cliente de GoToWebinar y llames por teléfono. Yo me suele pasar porque no tengo una línea en casa y hoy trabajo desde casa demasiado buena, y lo que hago es llamar directamente por teléfono, que te asegura conectividad constante, ¿vale? Seguimos. Por tanto, con la parte de soporte, pues como tenemos distintos equipos de soporte, cuando alguien me dice el servicio X va mal, yo reviso todo, reviso posiblemente las bases de datos que hay por detrás y, claro, tengo que revisar todas las capas. Abro casos en cada uno de los implicados. Oracle posiblemente me diga que no es culpa suya, me vaya a la parte de servidores y posiblemente no tenga nada que ver. Pero es que me voy abro caso en mi almacenamiento, en el fabricante que sea, y posiblemente pues tampoco me digan gran cosa, con lo cual suele acabar el problema en el tío de la red, que es el que menos herramientas suele tener para defenderse de un microburst, de un momento pico en donde las máquinas virtuales
han exigido más de la cuenta al almacenamiento y puede haber cualquiera de los cuellos de botella innatos en esta arquitectura puede haber sufrido. Bien los buffers de los switches o bien el buffer de la controladora de almacenamiento, ¿no? La realidad es que sufro y que esto ya no es necesario. ¿Cómo resolvemos todo esto? Pues básicamente vamos a analizar todos estos pasos que os acabo de descomponer y vamos a intentar simplificarlos con una solución, pues básicamente que sea ágil. Quiero algo que se provisione rapidito, no quiero invertir recursos, ni tiempo, ni dinero, ni a mi integrador de confianza en algo que no aporta valor al negocio. Aparte quiero que sea simple, porque no quiero tener un profesional de storage dedicado, un profesional de redes dedicado, un profesional de virtualización dedicado. Simplemente quiero una sola capa que gestione una única persona, a ser posible, pues incluso que sea un operador. La infraestructura debería de ser tan trivial que no me haga sufrir simplemente para gestionar un servicio, provisionar un servicio. Además, por supuesto, tendrá que ser seguro y me gustaría que fuese escalable. Escalable no quiere decir, no tiene por qué ser un gran cliente que pase de 40 nodos a 60 nodos. Basta con que crezcáis de 3 nodos a 4 nodos, que eso es algo que le puede pasar a cualquiera, es un incremento del 25%. Pocas soluciones de arquitectura tradicional pueden crecer un 25% sin darme dolores de cabeza. Tiene siempre algún hándicap de algún tipo. Normalmente por este motivo es por lo que solemos crear silos. Cuando ya empieza a sufrir mi plataforma antigua, pues nada, pues lo que hago es montar una plataforma en paralelo y separar los aplicativos entre los más críticos y los menos críticos. Esto puede ser operativo, pero resulta que es doloroso, porque paso a tener el doble de problemas de gestión cuando no hay una incidencia en la plataforma antigua, la hay en la nueva, en la moderna, y no es el camino a seguir. No creo que sea el camino a seguir. Entonces, tiene que ser escalable con facilidad. Y aquí es donde entraría la hiperconvergencia. Nutanix fue el primer fabricante en lanzar una solución de hiperconvergencia. Es un fabricante que solamente se dedica a hiperconvergencia, es decir, no os va a ir con dos modelos y, bueno, pues si no me quieres comprar tomates, pues me compras lechugas. Y esto hace que su enfoque, su roadmap y su propuesta de negocio sea bastante más ambiciosa que la del resto. Y es que solamente se dedican a esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Nutanix? Pues básicamente vamos a matar el almacenamiento externalizado, ya sea SAN o NAS, nos lo vamos a quitar y vamos a volver 14 años atrás a aquella decisión que tomó VMware porque no quedaban más narices y vamos a tomarla ahora, que ahora pues hay ciertas revoluciones tecnológicas que nos permiten hacer esta arquitectura, asumir la virtualización de una manera distinta y mucho más simplificada. Meteremos todo en una caja de 2 UEs como esa que veis ahí y cuando queramos crecer simplemente iremos comprando más cajitas de Nutanix, más nodos, más módulos individualizados de Nutanix sin letra pequeña. El producto, el modelo que quiera, hay múltiples modelos con más micro, menos micro, más memoria, menos memoria, más disco rotacional, menos disco rotacional o más disco de estado sólido o menos. Con esto lo que hago es ir creciendo. No hay letra pequeña, puedo mezclar nodos y a lo mejor hoy me hacen falta 3 nodos pequeños, mañana 2 nodos grandes, pasado un nodo solo de almacenamiento, solo para meter teras y así sucesivamente. Por encima ir a una capa de virtualización y por encima las aplicativos. Todo como hasta ahora, pero quitándome toda esa carga de abajo tan pesada. Cuando hablamos de virtualización, por arriba, la capa de virtualización, por supuesto, se la dejaré elegir a mi cliente. Elegiré entre VMware SXI, Hyper-V, Server o bien una versión de KVM profesionalizada e integrada dentro de la máquina Nutanix, que es Acropolis. Nutanix ha diseñado su propio hipervisor, tirando de KVM y resolviendo las carencias que veían en KVM, desarrollando una caja que virtualiza. Tengo en una sola caja absolutamente todo lo necesario para mover máquinas virtuales, incluyendo el hipervisor si quiero. Esto es una decisión que tomaréis el cliente. Si realmente estáis contentos con VMware, seguiremos con VMware. Posiblemente tengáis un acuerdo de ELA de Microsoft y os salgan las licencias
de Hyper-V pues prácticamente gratis, pues sería una opción perfectamente viable. Incluso si tenéis Nutanix, la evolución será tener algún nodo con Acropolis y ahorrar licencias individualizadas, o si es un proyecto de Citrix, seguramente algunos de los bundles comerciales con SendServer pues también tengan lógica. Es una decisión que tenéis que tomar vosotros, ni el fabricante de infraestructura, ni los integradores, ni mucho menos nosotros los distribuidores, ¿no? Entonces, lo bueno es que podéis elegir ahora y dejar las puertas abiertas a que en el futuro pueda cambiar. Ese cambio es en one click, modificáis un nodo de uno de los hipervisores por otro. O incluso podéis tener entornos en donde convivan unos nodos con otros, pudiendo hacer una migración de máquinas en caliente, un vMotion entre nodos, o incluso teniendo un data center con un hipervisor, otro con otro, y teniendo a lo mejor la productividad del data center activo sobre VMware, porque os gusta así, y el modelo y el data center pasivo, pues tenerlo en Acropolis, porque no queréis hacer una inversión masiva en un data center de menores, pasivo, que no vais a utilizar con suerte nunca en la vida, si tenéis suerte de que no se caiga el primario, ¿no? ¿Para qué estar pagando unas licencias cuando no tengo una pérdida de funcionalidad excesiva y solamente lo quiero para ese momento puntual en donde pueda tener una catástrofe, ¿no? De esta manera, pues seguimos ahondando. Lo que he conseguido es simplificar el stack, la pila de infraestructura, de un modelo 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas, 7 capas, dependiendo de cómo lo veamos, pasaríamos a un modelo que apenas tiene 3 capas. Podría ser 4 tal y como se ve aquí, o si tenemos Acropolis metido en Nutanix, pues pasarían a ser solamente un modelo de 3 capas. Como os decía, desde esta última versión vuelve a haber soporte de ese server. Citrix y Nutanix son grandes partners y colaboradores entre sí, entre otras cosas porque tienen un enemigo común que se llama VMware, y lo que hacen es establecer los acuerdos de colaboración y soporte de manera bastante abierta, ¿no? Cuando Nutanix se alió con Citrix, Citrix estaba liberando el proyecto SendServer, lo ha vuelto a empujar, parece que vuelve a meter inversión y lo empieza a mover de nuevo. Pues bueno, pues han hablado y han hecho que el soporte sea otra vez viable y que podamos tener clusters de Nutanix con SendServer y posiblemente pues para mover SendDesktop o SendApp por encima suyo. A partir de ahí tengo básicamente lo que tendría sería una serie de cajas en formato de infraestructura on-premise en mi casa, que podría comportarse perfectamente como una nube privada, ¿no? Disculpad que he vuelto para atrás. Cuando consigo desplegar esto, pues tengo esos pilares sobre los que me quería apoyar. Tengo agilidad tanto en rendimiento, porque las cajas bien diseñadas aseguran el rendimiento, ahora veremos los motivos. Su arquitectura es bastante brillante y permite que las máquinas vuelen, entonces asegurando el rendimiento y asegurando que todos los equipos, todas las máquinas virtuales trabajen en paralelo, no impactándose unas a otras entre sí. Es un modelo muy simple. Como os decía, nos quitamos las cabinas. El hecho de quitarnos la cabina pues hace que yo pase a tener una sola solución de infraestructura con un solo fabricante y un solo proveedor de soporte. Cuando un servicio va mal, simplemente llamo a este número de teléfono, me atienden incluso en castellano, en donde hay varias personas en el soporte que son españoles o hablan castellano, y tengo un solo proveedor. Si el problema no es de la infraestructura, me lo harán ver. Me dirán, el problema es de red, y me demostrarán con un report que efectivamente era de red. Puede haber habido una situación anómala en la red y me lo demostrarán. O bien que es de capa 7. Si resulta que Oracle, mi base de datos, acaba de hacer un comportamiento raro, como Nutanix ve perfectamente todo el bajo nivel de todo esto y conoce el histórico, me podrá decir, mira, mostrado en una gráfica cómo lleva 3 horas tu Oracle posiblemente atontado con un job que ha dado error. Y podremos abrir el caso a Oracle con una información y un report que le permita dar con la incidencia de una manera muy ágil y muy rápida. Es seguro, cumplimos todos los estándares de seguridad, incluso somos capaces de cifrar el almacenamiento, y hay clientes como el ejército americano que tienen todos sus aplicativos sobre Nutanix. Y es scale out, soy capaz de crecer sin ningún tipo de letra pequeña.
cada vez que me compro un nodo nuevo, agrego recursos, todos los recursos. Agrego teras, pero también agrego micro y memoria, pero también agrego IOPS, porque trabaja en paralelo. Nutanix no depende de una controladora externa, sino que son los propios nodos los que se autogestionan y trabajan en paralelo sumando IOPS también. Y también no crece en materia de gestión, porque gestiono igual 3 nodos que 30 nodos, no me lleva más trabajo. Y por último, crezco linealmente en la inversión. No tengo que adelantar los 5 años de mi plataforma, el coste, sino que crezco a medida que me haga falta. Hoy compro 3 servidores, 3 nodos de Nutanix, siempre arrancamos con 3 nodos, es una necesidad de arquitectura para ser resiliente y redundante. Meto un aplicativo, yo siempre os recomiendo el más problemático, el que de verdad tumba tu cabina, mételo en Nutanix, que notarás que no pasa, y empiezas a meter poco a poco aplicativos. A lo mejor lo dejas como un silo de alto rendimiento o a lo mejor terminas migrando todo tu data center a Nutanix, pero al ritmo que tú consideres oportuno. De manera que hoy compro 3 nodos, dentro de 6 meses compro 2 nodos más, me surge de repente un proyecto y me compro un nodito más pequeño, me surge un proyecto ambicioso de SAP y agrego 4 nodos gordos, no hay letra pequeña y siempre con una sola entidad, un solo silo. No tengo que crear múltiples silos y permito convivir todos los aplicativos entre sí, asegurándome que los aplicativos no se van a pelear por los recursos. Aquí no hay cuellos de botella, aquí no hay controladora y eso es lo que cambia radicalmente el modelo de explotación. Adicionalmente, tengo capacidades de backup en mí mismo, dentro de mí, tengo capacidades de disaster recovery contra otro clúster de Nutanix o contra la nube, ya sea Amazon o Azure, y paso a tener una sensación de nube en donde corren las aplicaciones sin ningún tipo de letra pequeña. Y correrán ya sea aquí, allá o en el cloud público, ¿no? Al final todo esto pues surge de la experiencia de los grandes, los Amazon, los Google, los Alibaba, Facebook, etcétera, que han ido llegando todos a las mismas conclusiones. Primero, que necesito matar la cabina. Ninguno de estos grandotes pueden depender de una cabina y mucho menos con la distribución geográfica que tienen sus negocios. A nosotros en otra escala nos suele pasar parecido, tenemos más de un data center o tenemos una oficina remota que no tiene informático y que corre servidores y aplicativos y necesito pues estar seguro de que aquello funciona sin mucho problema y sin mucha gestión. Toda la inteligencia está en el software, soy software defined, de hecho aplico técnicas de software defined storage para engañar al hipervisor y que donde él crea que hay una cabina que no la haya. Soy scale out, tengo una arquitectura web scale que crezco horizontalmente, no verticalmente, por eso no hay letra pequeña y por eso aseguro rendimientos, porque todos los nodos trabajan en paralelo. Tengo un sistema self-healing que casi se arregla solo, que se auto-repara, él detecta sus incidencias, las notifica, si puede las repara, si no es capaz de sacar un nodo del clúster porque veo que no está funcionando bien, notificaré a quien corresponda, incluso al soporte de Nutanix si el cliente me lo permite y empezaremos a repararlo en el momento que tengamos localizada la incidencia con una sola llamada. Es tremendamente ágil y no tiene nada que ver con lo que hemos sufrido hasta la fecha. Y por último, tendremos una capacidad descomunal de automatización y de analítica, de reporting. El motivo es porque esto es una arquitectura parecida al cloud. En el cloud no quiero hacer esfuerzos de gestión de mi infraestructura y lo hacen otros. Aquí no quiero hacer esfuerzos de gestión de mi infraestructura y lo hace la propia tecnología, la magia que tiene Nutanix por dentro. Claro, sí que voy a necesitar mucha visibilidad de lo que ocurre en cada momento para saber si se está haciendo bien o no y para saber sobre todo cuándo tengo que crecer. Si me estoy quedando sin algún tipo de recurso, pues quiero que me avise previamente, pues porque tengo que revisar, tendré que pedir ofertas, tendré que gestionar el pedido con mi mesa de compras y eso me lleva cierto tiempo. Y esa información nos la da hasta el grado que queramos. De esta manera vamos a intentar entender cómo lo hace, cómo es esa magia. Os he prometido mucho, pero os he explicado poco. Básicamente lo que vamos a tener en cada caja de esas son, dependiendo del modelo, 1, 2 o 4 nodos, servidores completos, con micro, memoria, disco de estado sólido y disco rotacional.
Ya hay modelos solo disco de estado sólido, pero elegiré en cada momento lo más rentable y para mis necesidades. Y la mayoría de las veces no me hace falta nodos Pure Flash, porque la arquitectura de auto-tiering entre el disco SATA y el disco de estado sólido es tremendamente ágil e inteligente. De una máquina virtual, que siempre se almacenará en el disco rotacional de mi servidor donde corre, en el nodo 1 corre la máquina virtual Oracle, pues bien, está almacenada en sus discos locales, en el SATA. Solo los datos calientes en tiempo real, cuando se van a utilizar, se escalan a la capa de disco de estado sólido. Es como si fuese una capa más de cacheo entre disco rotacional y disco de estado sólido, igual que lo hace la memoria RAM con la memoria de caché. A partir de ahí, todas las máquinas, como digo, tienden a correr una vez que el clúster está estándar en el mismo nodo donde se almacenan. Eso es lo que llaman el locality de datos. Podré, por supuesto, hacer cualquier cosa que se haga con el almacenamiento que haga una cabina, ya sea snapshot, clones, compresión y deduplicación. Y por dentro tendré resiliencia alta, porque todas mis máquinas virtuales estarán replicadas en algún otro punto de mi clúster. Bien con un factor de replicación por 2, es decir, la máquina que corre y una segunda copia. Si pierdo el nodo, pues en algún otro lado puedo recuperarlo, no tendré yo que hacer nada. Por un factor de replicación por 3, si tengo una máquina virtual concreta que es más crítica y quiero dormir bien por la noche, pues lo marco y ya está. O bien incluso teniendo Erasmus Coding, que es el algoritmo que tiene RAID 5, pues en lugar de a nivel de RAID con los discos locales de un servidor o de una cabina, a nivel de clúster distribuido entre múltiples nodos. En Nutanix no hay un backplane entre servidores, no hay controladora de RAID, todos los discos van pinchados en directo, en Gbot, de manera que no tengo un punto único de fallo ni un cuello de botella único. De esta manera, todas las máquinas están arrancándose, están funcionando, corren sobre el hipervisor que sea, en el nodo que sea, y lo que hacen es cualquier cambio lo pasan por el disco de estado sólido, lo consolidan en el disco rotacional y en paralelo y en tiempo real lo replican a otro nodo de la plataforma. Si mañana el nodo 1 se rompe, se destruye, se quema, no pasa nada porque otro nodo puede arrancar esa máquina virtual. Por supuesto, si el hipervisor, además de HA, nos da la capacidad FT, fault tolerant, yo también puedo asumir esto, porque en realidad la magia la hace el hipervisor, no lo hacemos nosotros en ese sentido. Y todo esto se hace gracias al software de Nutanix. Nutanix, aunque vende equipos hardware a día de hoy, su magia está en el software, es un fabricante de software. Ha inventado un producto software que es eso que veis ahí, la CVM, es la máquina virtual controladora de Nutanix, la cual lo único que hace es aplicar software defined storage para engañar al hipervisor, le captura todas las lecturas y escrituras de disco y en lugar de mandarlas a una cabina, que es lo que el hipervisor espera hacer, lo que hago es mandarlas en local a mis discos locales y presentarle al hipervisor el sumatorio de todos los discos de todos los nodos como si fuese un único SARE, NFS o iSCSI o incluso Samba, para que el hipervisor no sepa nada de nada. Si yo abro un vCenter montado sobre Nutanix, no sabré que lo de debajo es un Nutanix, salvo que me lo digan, o salvo que conozca la nomenclatura de Nutanix, en donde puedo revisar ciertos detalles. Pero en realidad, conceptualmente, no veré ninguna diferenciación y se gestiona igual. Creo que con esto un poco la idea queda resuelta. Como os decía, arrancamos siempre con 3 nodos, pero vamos agregando sin ningún tipo de problema más y más y más. Como tengo un disco de estado sólido, que en realidad es una memoria, el disco de estado sólido es una memoria, que puedo atacar de manera paralela, voy a tener paralelismos en 2 ámbitos, en 2 niveles. A nivel de nodo, todas las máquinas virtuales corren en distintos nodos, como los discos son individuales y separados, pues cada máquina virtual tiene acceso a los discos en local. No hay latencia de acceso al disco y tengo un ancho de banda y un rendimiento mucho mayor. Pero es que además, como paso por medio del disco de estado sólido, el cual se puede acceder, leer y escribir en paralelo, porque es una memoria, lo que voy a conseguir es tener un trocito de ese disco de estado sólido, de ese rendimiento masivo,
por máquina virtual. Es como voy a poder tener una partición al menos de 2 gigas por máquina virtual. Es como si tuviese un buffer de 2 gigas por máquina virtual, un buffer de controladora. La CV me hace controladora de almacenamiento virtualizada que accede a unos discos a través de una caché de alto rendimiento que es un disco de estado sólido. Claro, las máquinas no pelean entre sí por el cuello de botella de la controladora. Cuando 2 máquinas del nodo 1 exigen muchos IOPS a los discos, no sufre como en una controladora externa que tiene que pasar por un cuello de botella, porque aquí no lo hay, todos trabajan en paralelo. Esa es la gran magia de la hiperconvergencia y específicamente de Nutanix, que ha conseguido pues aunar para mi gusto 3 grandes pilares de la nueva tecnología. Uno es el disco de estado sólido, otros son las redes de ultra baja latencia. Cuando replico entre nodos no voy a pasar por un backplane, lo que paso es por una red Ethernet, porque los switches de ahora no son como los de antes, no tienen 20 milisegundos de latencia, sino que hablo de nanosegundos, según los modelos, milisegundos, nanosegundos. Cualquier switch del siglo XXI tiene baja latencia, ¿no? Y lo tercero sería Hadoop. Este sistema de storage distribuido de Nutanix está basado en Hadoop, en el corazón de Google. De hecho, los fundadores de Nutanix, pues bueno, llevaban 10 o 15 años trabajando en Google, justamente desarrollando Hadoop. Y lo único que hicieron fue adaptar ese sistema distribuido de ficheros que utilizamos o que utiliza Google para toda la cuestión de almacenar y replicar datos de indexados de su buscador, pues lo adaptaron a un sistema de ficheros para mover máquinas virtuales. Esta idea ya la tuvieron otros muchos, pero claro, es que un DFS estándar no vale para mover ficheros, pero es que un VMDK, un disco duro virtual de un Oracle, de un banco grande, aunque es un fichero, pues no se comporta de manera normal, no es un fichero al uso, y entonces replicarlo por un DFS no era viable. Lo que hizo Nutanix fue meter Hadoop ahí dentro y ese es el motivo por el que todos los reports del mercado que hablan de rendimiento pues ponen a Nutanix muy por encima de su competencia. De esta manera, revisamos los pasos de antes. La compra es realmente sencilla. Simplemente voy a comprar los nodos que yo quiera. No hay licencias raras, ocultas, no hay licencias de replicación, no hay letra pequeña de incompatibilidades entre modelos. Simplemente adquiero un producto con su soporte de mantenimiento y nos ponemos a funcionar. Cuando quiero crecer, compro otro y lo agrego. Tanto el despliegue como el agregar nodos es tremendamente sencillo. En una mañana está desplegada una plataforma entera con hipervisor y con máquinas virtuales corriendo, y agregar un nodo es simplemente decirle en un pop-up, poner una IP, descubrirá que existe un clúster y decirle si quiero agregar a ese clúster o quiero que forme parte de un clúster nuevo. A la hora de gestionarlo, como os decía, un solo GUI. De hecho, hasta ahora estaba el GUI de Nutanix y aparte había un GUI o bien de Hyper-V o bien de ESX, del vCenter, ¿no? Desde la última versión podemos gestionar vCenter desde la propia consola de Nutanix, de manera que pasamos a tener un único punto de gestión. Por supuesto, el producto es RESTful API, de manera que si tenemos un orquestador o tenemos una infraestructura como servicio tipo OpenStack, pues perfectamente podríamos hacer la gestión desde ahí totalmente scriptada y apenas tener que tocar siquiera el Nutanix. Y esto, como os decía, a la hora de crecer, ya os he contado, funciona sin letra pequeña, simplemente me hace falta tener 1 o 2 puertos de switch donde pinchar mi nodo, ponerle una IP y a correr. Y se agregan todos los recursos de manera sin que yo tenga que hacer nada raro. Y por último, el soporte solo llamo a un tío. Cuando tengo un problema, llamo siempre a Nutanix. Y Nutanix que me diga. Nutanix me va a decir si la infraestructura está bien o no, si puedo tener algún tipo de incidencia o no. Si el problema es del hipervisor, puede escalarlo internamente porque tiene un partnership muy fuerte, tanto con VMware como con Microsoft. En el caso de que no sea de esto, me dará un report demostrándomelo para intentar poner una pista de cuál puede ser la incidencia, que seguramente sea de capa 7. Vamos a ir agilizando porque más o menos lo difícil ya está contado. Hemos analizado la historia de la virtualización, hemos visto por qué
se tuvo que escoger un modelo tan complejo basado en SAN o en NAS y era pues, por el momento tecnológico. Ahora cambiamos radicalmente, el viaje de los datos se reduce para no tener que salir a un elemento externo y trabajamos en local, con un montón de beneficios que esto tiene y sacándole mucho partido a los discos de estado sólido. Por debajo esto, pues al final lo que nos da es menor latencia, mis rendimientos de aplicación van a ir mucho mejor y muchos más IOPS garantizados. El clúster más pequeñito de Nutanix pues arranca, no sé si es en 35.000 IOPS, que es un volumen más que razonable por una inversión que no es muy alta. Posiblemente muchos de vosotros tengáis la idea de que Nutanix es impagable, pero bueno, pues con los años la verdad es que a medida que ha evolucionado el producto y la forma de venderlo y sobre todo el portfolio, surgiendo máquinas más pequeñas, hemos llegado a un momento crítico en donde es realmente competitivo y a veces incluso desbancamos arquitecturas tradicionales por un precio similar. Y por último, pues bueno, lo que os comentaba de los accesos paralelos a una flash, que es especialmente importante. Al final, con esto nos hemos plantado en que tenemos un producto cuyo TCO, el coste completo de propiedad, una vez que analizamos el producto, todas las licencias oportunas, los mantenimientos, lo metemos en un rack, pagamos el rack unit al precio que sea, la huella, el consumo eléctrico, y sobre todo la gestión y gestión de incidencias, pues nos vemos que hay un ROI asegurado en X años o en X meses. Cada negocio es un mundo. Tengo clientes, ya somos más de 60 o 65 referencias en España. Algunos de ellos tienen números peores que este y algunos tienen números mucho mejores que este, en donde en 3 años han ahorrado 160, 170 mil euros. Con lo cual, cuando hacemos números de Nutanix, lo que os recomiendo es mirar todo, no solo el coste de la caja, que es un coste equivocado, no es el real, no es el que realmente vamos a pagar, sino todo lo implicado a esto que tenemos por aquí como materia de infraestructura. De esta manera, bueno, pues por entrar un poco en la forma que tiene Nutanix de detallar o explicar su framework, su forma de trabajo, su arquitectura interna, pues tenemos básicamente 2 grandes capas. Una es la capa de almacenamiento, en donde ese Hadoop nos ha dado una serie de funcionalidades y de novedades importantes, y otro que es la capa por encima de la capa de virtualización. Ya sea con Acropolis o no, pues la propuesta de Nutanix a alto nivel. Si empezamos por la parte de storage, ya os dije, desaparecen todos los conceptos de storage, ya no sé, tengo por qué saber lo que es una LUN, casi no tengo por qué saber lo que es un SARE NFS, salvo porque, o un SARE iSCSI, porque lo doy de alta en el hipervisor, pero se hace de manera automática y no tengo que hacer una microgestión de ello. Por encima nos vamos a quitar o vamos a poder tener 2 sabores de Nutanix, bien para mover virtualización o bien desde hace un año para mover servicios de storage. Vamos a poder publicar todo ese acceso al almacenamiento de Nutanix distribuido y multicontroladora sin cuello de botellas en formato de storage services. Vamos a poder hacer de cabina distribuida para nodos en el exterior. ¿Con vistas a competir con el storage? Pues no tanto. Es con vistas a hacer una migración paulatina de mi data center. Si yo me compro un Nutanix y me sobra algo de storage, después de migrar máquinas virtuales a su interior, posiblemente pueda sacarle rendimiento publicándolo a otros servidores externalizados que todavía tengo en mi casa. Así poco a poco, y yéndome a la hiperconvergencia, pero bueno, no será en 24 horas, no tiraré mi data center y en 24 horas lo sustituiré por Nutanix. Esto pasa poco. Tenemos 2 referencias que lo han hecho en España, les ha ido muy bien y podríais incluso hablar con ellos, pero lo normal es, como yo os decía, ir comprando poco a poco. Iréis metiendo poco a poco servicios y cuando os deis cuenta, tal y como nos pasó con la virtualización, pues casi habíamos migrado el data center y éramos un 90% virtual y ahora seremos un 90% hiperconvergente. Y con esto, pues la reducción de ese esquema se hace así, es simplificación al máximo. Por debajo simplemente necesitaré una capa de red. Pasamos para adelante y al final, pues bueno, pues estamos viendo cómo
estamos pasando de un modelo quizá un poco obsoleto y tedioso a un modelo progresivo en donde no tengo letra pequeña. Me adapto a lo que tenga, ya sea ya sea un hipervisor u otro, sea un data center o más, tengas arquitectura tradicional y tenga que convivir con ella o no. Voy a poder vivir hasta el punto de que un mismo vCenter pueda gestionar arquitectura tradicional y arquitectura hiperconvergente, porque al final son nodos de computación x86 sin mayor letra pequeña. Toda la parte de publicación de storage, por aquí veíamos, vamos a tener dos sabores. Uno, el AFS. Soy capaz de publicar servicios de storage tipo fichero, pues para hacer de NAS. Claro, si yo tengo un Nutanix, lo que no voy a querer es comprarme además una cabina para hacer storage de mi ofimática. Bueno, pues cogemos el excedente de storage y lo podemos publicar por NFS ahora mismo y en breve por Samba, para tener el típico SARE distribuido, resiliente en mi plataforma, sin necesidad de estar comprando un elemento más aparte. Hace falta al menos 3 servidores y básicamente pues tendrán una máquina virtual que publica este servicio y que hace, digamos, de controladora de acceso a esa NAS, por decirlo muy entre comillas. Ya os digo que puede convivir con máquinas virtuales que se mueven dentro de ellos, con lo cual el uso es tremendamente sencillo. Podré publicar tantos SARES como quiera y ya está. Hay una serie de sistemas operativos publicados, esto es lo de menos, y podríamos tener o bien un Oracle o un SQL publicado, alojado sobre mi clúster, o bien una plataforma de virtualización en KVM o en Hyper-V o en SX de esta misma manera. Hay muchas opciones posibles para ello. Hay soporte ya tanto de Oracle como de SQL, como de DB2 o incluso de SAP para poder hacer este tipo de evoluciones de mi data center. Y es algo que cada vez más pasa porque, bueno, pues adquirir una plataforma de infraestructura para mover una base de datos que no sé cómo crece, pues es caro y además me genera mucha incertidumbre. El poder mover mi Oracle sabiendo que puedo crecer en IOPS linealmente comprando nodo a nodo, pues eso me permite cierta libertad que antes no tenía. Vamos a pasar todo esto y veríamos el ecosistema. Una de las claves de negocio de VMware por las que triunfó es esa generación de ese ecosistema en donde todo funciona con VMware. Pues bien, Nutanix está desarrollando y regenerando algo parecido porque se ha dado cuenta que si bueno, os enamoráis de Nutanix, también necesitaréis soporte de los principales productos y tecnologías que haya en vuestra casa. Y la respuesta está siendo enorme, primero por el impacto de Nutanix en Estados Unidos y segundo porque todo el mundo quiere correr sobre una máquina que asegura rendimientos y pues bueno, es capaz de darme IOPS y performance garantizado, ¿no? Entonces, bueno, veréis por ahí principalmente a todo el paquete Enterprise de Microsoft. Microsoft y Nutanix tienen una relación muy especial tanto por el soporte de Hyper-V como por el soporte de todo su pack, SQL, Exchange, SharePoint, etcétera, 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 habiendo incluso grandes plataformas de cloud providers que dan sus servicios sobre Nutanix y luego el otro es Citrix, el soporte de Xen Server, de Xen App y de Xen Desktop es, bueno, pretende luchar contra el pack de VMware con SX y con Horizon View y ve que el tener a Nutanix por debajo, pues bueno, garantiza rendimientos y da lugar a esa panacea de una caja que lleva un proyecto de Citrix embedida y que no tengo letra pequeña, ¿no? Es fácil de crecer, permite el meter usuarios de manera lineal y además una vez que homologo un modelo de nodo de Nutanix, imaginamos que el 1050 es capaz de correr, yo qué sé, 70 usuarios, pues ya sé que a partir de ahí cuánto me cuesta el precio por usuario y cuánto me costará el año que viene. Esto es tremendamente impactante en proyectos de VDI, no ha pasado hasta la fecha.
y pues bueno, pues está consiguiendo un impacto bastante alto. Nos metemos en esos dos ítems. Por un lado, en la componente, habíamos visto la componente de storage, ahora vamos a ver la componente de virtualización y gestión. En esta tenemos la componente de Acropolis por debajo, vendría a ser básicamente el hipervisor de Nutanix, un hipervisor basado en KVM, con vistas a que no hagamos inversión en el hipervisor, no paguemos por virtualizar máquinas virtuales, porque eso ya no tiene mucho mérito, sino que paguemos por esa magia, esa tecnología que nos asegura rendimientos. El propio hipervisor viene incluido siempre, se paga como un servicio de suscripción metido dentro del soporte de la máquina, con lo cual cualquiera que tenga un Nutanix puede habilitar en cualquier momento y convertir uno de sus nodos a Acropolis, pues para correr máquinas virtuales sin tener que pagar una licencia adicional de hipervisor. Por encima tendríamos la parte de gestión, que es Nutanix Prism. El Prism es la consola de gestión de Nutanix y está muy pensada a hacer una gestión de toda la infraestructura, incluyendo, ya os digo, la propia máquina virtual, el clonar, el mover, el parar, el hacer absolutamente cualquier cosa, un snapshot o un determinado backup de una máquina virtual o replicarlo desde una sola consola, con una sencillez tremenda. El curso de Nutanix hasta la fecha son 2 días, nada más. En 2 días se aprende, o día y medio, se aprende más que de sobra a gestionar en Nutanix, pero es que incluso en una mañana, cuando hacemos un piloto, solemos contar cómo funciona, y cualquiera que haya gestionado virtualización esto le parece muchísimo más sencillo, porque no tiene que tener en consideración nada de lo que hay por debajo. Simplemente tendrá que saber pues cómo obtener un report, cómo ver la información en el dashboard y cómo hacer las labores básicas de virtualización. Lo que os decía, un clonado, arrancar una máquina, parar una máquina, hacer un snapshot. De cara a Acropolis, como os decía, está toda la componente de storage por debajo, toda la resiliencia que tiene de manera nativa el producto, que siempre tiene todo redundado, el Data Protection, que lo hace gracias a esa resiliencia, la virtualización, si quiero utilizar Acropolis, si no con las múltiples opciones VMware, Hyper-V y SenServer, y todo con la componente de seguridad intrínseca del producto. Y sin olvidarnos que siempre es simple, se simplifica sin cuellos de botella, escalable hasta donde yo quiera y seguro. Por encima Prism, un único GUI, tengo un CLI, tengo un GUI y tengo una RESTful API para hacer lo que me dé la gana, de manera que puedo gestionar de manera muy sencilla. El GUI es muy sencillo, por si acaso no recuerdo cómo se hace algo, tiene un buscador que me va a llevar a la pantalla donde tenga que hacer esa labor. Si pongo clonar máquina virtual, él directamente me va a llegar al entorno del GUI donde se hace toda la gestión de máquinas virtuales. Cualquier cosa se hace con un wizard tremendamente sencillo, no hace falta tener una experiencia específica en Nutanix, ni mucho menos, y toda la componente de operación pues va a quedar embedida. Si veis un GUI de Nutanix vais a ver casi una herramienta de operador, con muchas lucecitas, muchos dashboards, que me van a permitir en tiempo real saber cómo está mi plataforma, y cuando haya una incidencia veré una luz roja, y a partir de ahí pues normalmente es muy fácil gestionar la remediación de esa incidencia, porque o bien será un RMA con un soporte que es tremendamente sencillo de acceder, hablo con ellos y es uno de los pilares de negocio de Nutanix, y en muchos casos sin necesidad de que yo intervenga. Él hará todo lo oportuno, incluso podría ser necesario que, no sé, que reinicie una CVM, es capaz de hacerlo sin impacto al negocio, sin que nosotros tengamos que hacer nada. El GUI es este, como veis, como os decía, parece casi de operador, son los típicos dashboards. En 2 clics puedo saber exactamente cómo está mi plataforma, qué viene, qué está corriendo en ella, y tener información sobre todo del estatus de la plataforma, saber pues cuántos IOPS se está generando por clúster, por servidor o por máquina virtual, qué ancho de banda de lectura y escritura por clúster, por nodo o por máquina virtual, y qué latencia de acceso a disco puedo tener en un momento dado. Si veo que una aplicación está yendo mal, en 2 clics puedo saber exactamente si el problema de verdad es por la infraestructura o por la aplicación.
y puedo ver el histórico habitual de esa aplicación y ver que mira, pues que casualmente esta aplicación hoy está sufriendo un montón. Hablaré con el que gestione la aplicación y a lo mejor resulta que nos damos cuenta que, no sé, que tenía un job de backup ahí enganchado y que estaba haciendo cosas raras. Esto, que en una arquitectura tradicional me llevaría un ratito, aquí son 2 clics. Apenas 2 clics veré toda esa información sin necesidad de saber gran cosa. Como veíamos, esa simplificación es radical y nos vamos a los casos de uso. Los casos de uso son prácticamente todos. Cualquier cosa que se virtualice puede correr sobre Nutanix. Si me preguntáis a mí, yo iría un paso más allá. Yo diría que metáis sobre Nutanix cualquier cosa virtualizada y exigente. Justo aquello que os hace sufrir en vuestras corporaciones, que tumba la cabina un par de veces al mes, o que impacta en el resto de servicios, pues resulta que eso lo lleváis a un Nutanix y veréis cuál es la experiencia Nutanix prácticamente en una mañana. Casos de uso especialmente llamativos pues son principalmente el VDI. Este es muy obvio porque es muy exigente con las cabinas, sobre todo el arranque de masivo de máquinas virtuales y de login de usuarios hace que a veces las máquinas mueran, las cabinas mueran. Aquí, como trabajamos en paralelo, siempre y cuando esté mínimamente bien hecho el dimensionamiento, esto no pasará. Pero no solo valemos para hacer VDI, sino que cualquier consolidación de aplicaciones especialmente exigentes, aplicaciones con bases de datos exigentes detrás o con bases de datos que tengan un comportamiento errático y anómalo. Pues a lo mejor están todo el día sin hacer nada, de repente un administrativo o un financiero da un clic para generar un report de los 3 últimos años y pues la tormenta de iOS tumba la cabina. Esto mismo pasaría con los proyectos de Big Data. El Big Data es web scale por antonomasia, por naturaleza, pues se van a llevar bien con Nutanix. Los proyectos de cloud, de híbrida, cloud híbrida o cloud privada, por supuesto, si tengo un OpenStack, suena muy bien esto de que en una universidad un profesor genere los laboratorios de una práctica, ¿no? Una serie de máquinas virtuales para 30 estudiantes. Relleno un formulario, da OK, efectivamente se encolan las peticiones, las cabinas no trabajan en paralelo, las cabinas trabajan de manera muy secuencial y muy lineal. Pues lo que va a ocurrir es que mañana por la mañana, con un poco de suerte, a lo mejor tengo los laboratorios y no se ha quedado por ahí. En Nutanix no, trabajarán en paralelo, el rendimiento es tan grande como el número de nodos tenga. Herramientas de colaboración y comunicaciones unificadas, casi todas ellas empiezan a tener motores de Business Intelligence y motores de Big Data en su interior y hacen que sean muy exigentes con el storage, o sedes remotas sin equipos especialistas de IT. Tener una arquitectura tradicional allí con esas múltiples capas pues es algo doloroso. Yo un Nutanix que apenas requiere gestión pues puede estar muy bien, ¿no? Y por último, Data Protection and Disaster Recovery. El tener 2 data centers me va a permitir múltiples opciones de arquitectura, múltiples opciones de despliegue y ya os digo, convivencia perfecta y nativa con el cloud público. De esta manera pues consigo todo eso que os decía al principio, una infraestructura invisible. La mejor infraestructura de TI es la que no puedo ver, la que ni siquiera me acuerdo de ella porque no me genera incidencias. Eso es lo que pretende dar Nutanix. Si hacemos un análisis de cómo queremos nuestro data center de aquí a unos años, en 2020, que suena como muy lejos, pero es ya dentro de 3 años, 2 años y pico, pues seguramente no queramos un data center como el de ahora. No queremos un data center tan manual, que nos exija tantos recursos y tanta inversión de tiempo en el bajo nivel, que sea energéticamente eficiente, sin licencias ocultas, que no requiera un servicio de despliegue de un mes, porque es que no tengo un mes, necesito desplegar ya para poner en marcha todo esto lo antes posible, que los upgrades, los parches, los mantenimientos sean lo más livianos posibles, que incluso se automatice de manera que no haya impacto a servicio, que cuando yo haga un upgrade del hipervisor, pues simplemente sea darle un botón y él mismo ya vaya moviendo cargas y haciendo el upgrade sin que se afecte al servicio. Conozco muchos clientes que están en versiones viejas de SX, en 4 o 4.5, sin soporte, porque no han podido hacer el upgrade, no han tenido, su negocio es un poco especial y no pueden apagar. Eso en Nutanix es darle un clic.
darle un clic y se hará una actualización no solo de Nutanix, sino también del hipervisor. Se plataformarán todos los nodos progresivamente, irá moviendo las máquinas virtuales a los distintos nodos y poniendo los nodos en mantenimiento. Y por si eso fuera poco, también los firmware de todos los ítems, incluyendo la controladora o la BIOS del servidor, sin que yo haga absolutamente nada. No es una intervención manual, no tendría ni por qué ir por la noche. Esto es un cambio radical en la forma de gestionar mi data center, y lógicamente si esto lo tengo en consideración y le pongo un coste, pues veré que Nutanix no solo no es caro, sino que podría ser tremendamente barato. Es el famoso OPEX. Cuando hago troubleshooting, un solo proveedor y un solo acceso es también radical. No hay riesgos de caída si esto está bien dimensionado, y los costes de gestión se reducen un montón. No hay silos, no tengo por qué tener silos. Podrían convivir un controlador de un domain controller con una base de datos y con 5 VDIs en un nodo. Si es lo que más inteligente parece, pues va a ser lo que haga Nutanix y va a hacer una gestión muy inteligente del reparto de carga. Y ya terminando, que ya creo que os estoy machacando suficientemente, solo haceros ver pues lo que es Nutanix. A día de hoy creo que ya se han acercado a 3.000 clientes, están prácticamente con cobertura local en todos los países del mundo, los 6 continentes. Se fundó en 2009 y ya es pues una empresa en bolsa, que cotiza en bolsa con un valor descomunal y con compitiendo con los más grandes, y tienen, si no recuerdo mal, ya son más de 1.500 empleados. Aquí en España o en Iberia son 16 personas, más el apoyo desde Exclusive de 6 personas más dedicadas a Big Tech. Creo que es un equipo más que razonable para atacar vuestros proyectos y bueno, daros el mimo que necesitáis en cada uno de ellos para que de verdad confiéis en este cambio tecnológico, ¿no? Clientes hay de todo tipo. Lógicamente todo el mundo virtualiza y todo el mundo tiene aplicaciones existentes, con lo cual quien más quien menos tiene una aplicación hecha en casa, un CRM hecho en casa, que no está muy fino y exige muchos IOPS, pues todos son viables. Y aquí en Iberia, pues aquí ya no me caben todas las referencias en un solo slide, con lo cual os enseño solamente alguna de ellas. Y no he sido muy selectivo, he ido ordenando un poco las primeras. ¿Por qué? Porque son las que mejor conozco y porque hay de todo tipo. Hay proyectos de VDI, hay proyectos de consolidación, hay proyectos incluso de Big Data, hay proyectos en empresas muy grandes, no sé, la Mutua Madrileña o el Gobierno Vasco o, no sé, Mango, y hay empresas muy pequeñas como Simon Call o, no sé, por aquí Ascensores en Barba, que son empresitas muy pequeñas que a veces no tienen ni informático, que lo que quieren es una cosa que funcione sola. Muchos intentaron ir al cloud y volvieron, porque les dijeron que iba a ser barato y de barato no tiene nada. Si yo te doy absolutamente todo y te alojo absolutamente todo y además lo opero yo, pues hombre, no tiene por qué ser más barato. Ese es el enfoque Amazon, ¿no? Entonces muchos han vuelto y han optado por una solución tipo Nutanix, porque resulta que prácticamente no requiere gestión. Básicamente este es el equipo. Que veáis que hay gente de todos los sitios. El motivo es porque se está fichando talento a golpe de talonario. Y en ese talento está lo que pretende es pues llevar un roadmap como el que llevan, tremendamente ambicioso, con un ritmo que la competencia no está aguantando. Mientras el resto empiezan a hablar ahora de una solución estable de hiperconvergencia, Nutanix ya tiene embedido en su producto un portal de provisionamiento, una integración nativa con OpenStack, es capaz de tener plataformas en producción en clientes como Best Buy, que tiene ya cientos de nodos en un solo clúster, es capaz de hacer convivir múltiples hipervisores, es capaz de replicar contra un data center en donde haya otro hipervisor distinto. Todas estas cosas y muchas más se hacen de manera nativa. Entonces, bueno, el roadmap, pues podéis imaginar, es una de las joyas de la corona y uno de los motivos por los que la gente compra Nutanix. Tenemos clientes que compraron Nutanix hace 3 años y sus mismas máquinas a día de hoy, simplemente actualizando firmware porque tienen el soporte de mantenimiento al día, han sufrido hasta 4 escalados de rendimiento.
cada vez que hay una nueva versión, hay mejoras software, como esto es un producto realmente software, resulta que me pasa a dar más iOS, la cosa empieza a funcionar mejor aún, y resulta que cada vez tengo más recursos en mi data center, ¿no? Y el último de los puntos que no puedo dejar pasar es el soporte de Nutanix. En Nutanix el soporte es radicalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Hasta la fecha, bueno, pues teníamos un soporte al día y era básicamente por los RMAs. En Nutanix el tener el soporte activo, no solo me da los RMAs, que por supuesto me va a venir una persona, si así lo deseo, a mi oficina y me va a cambiar en el data center la pieza averiada, sino que además me va a dar un soporte de altísimo nivel. El ingeniero que me coge la llamada desde el primer momento y que por supuesto lo hace en castellano, si yo quiero, va a llevar el caso del principio al fin. No es un call center que me da un delay, que me agrega 3 días hasta que de verdad escala el caso. Va a ser un tío de primer nivel que persigue todo esto, 24/7, follow the sun, soporte en esos 6 centros de soporte repartidos por el mundo, en más de 70 países, con cobertura en más de 70 países, con almacenes locales que te hacen sustitución de máquinas en menos de 4 horas, y con una valoración por Net Promoter. Net Promoter es una empresa externa que hace soporte, que hace revisión de los soportes de todos los fabricantes del mundo. Pues bien, este año a Nutanix le ha dado un 92 plus sobre 100. El siguiente fabricante de infraestructuras, el más conocido, tiene un 44. Daos cuenta de lo que supone pasar de un soporte como el que ya conocéis a un soporte como el que os promete Nutanix. Esto no es un foro como me pueda pasar en VMware, en donde yo abro un caso y a lo mejor me contestan o a lo mejor no. Es un soporte de altísimo nivel que en 24/7 me dan soporte en mi idioma y que me resuelven seguro la situación, la incidencia, sea cual sea. Y que en el caso de que no sea suyo el problema, me da información suficiente para ir al origen del problema y resolverlo. Os invito a probar esto porque no tiene nada que ver a lo que conocíamos hasta la fecha. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias. Si os parece, abrimos ruegos y preguntas y espero que tengáis muchas porque no creo que lo haya hecho tan bien como para que no haya preguntas. No hay nada por aquí. Vale, vamos a ver por aquí. Muchas gracias a ti, José Manuel. Faltaría más. Todos los que habéis asistido, es un placer teneros por aquí. Espero que vengáis no solo a ver los webinars de Nutanix, sino cualquier otro que hagamos. Hacemos periódicamente lo que llamamos Big Tech Sessions, en donde nos salimos un poco de producto para hablar de nuestro enfoque. Vemos las cosas de manera distinta y nos gusta contarlo. Gracias, Marta, gracias a ti, gracias a todos los asistentes. Si no hay preguntas, podría liberaros ya del castigo de escucharme, hablo mucho. Y nada, que tengáis buena mañana y nada, cualquier cosa que necesitéis, por favor, mandadnos un correo. Gracias, Óscar. Mandarnos un correíto, ya sea mi correo aperez@bigtech.com como a comercial-es@bigtech.com, cualquiera de ellos. Os atenderemos, pasaremos presentaciones, la grabación del webinar, lo que queráis. Muchas gracias y que tengáis buen día.